Para ponernos en contexto, existe dentro de la física una parte que se llama mecánica clásica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Dentro de la mecánica clásica encontramos a áreas como la cinemática, la dinámica y la estática. La estática se encarga de los cuerpos en reposo y la cinemática estudia, por supuesto, el movimiento de los cuerpos, ¿no? Porque eso es lo que estudia toda la mecánica clásica, el movimiento de los cuerpos, pero lo hace a partir de analizar la trayectoria que describe el cuerpo cuando se mueve. Puede ser que esto es lo que hayan visto en la escuela secundaria. Puede ser que no hayan visto nada, pero si vieron algo sobre el movimiento de los cuerpos, entonces lo más probable es que hayan visto cinemática, o sea, analizar cómo se mueve un cuerpo a partir de la trayectoria que describe. Y a su vez, la trayectoria más simple que un cuerpo puede definir es la trayectoria lineal, es decir, siguiendo una línea recta. Que por ejemplo esa línea recta puede ser en el eje X o puede ser en el eje Y, siempre y cuando sea lineal. De acá se desprenden las dos famosas expresiones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, cada uno con sus respectivas fórmulas. Pero esto, por eso es rectilíneo, porque habla sobre el movimiento en línea recta de un cuerpo. Cuando es uniforme, lo que es uniforme realmente es la velocidad que lleva a ese cuerpo. La velocidad entonces es constante. Y cuando es uniformemente variado, lo que varía es justamente la velocidad. Entonces la velocidad acá es distinta de constante. Cuando pasa esto que la velocidad varía es cuando nosotros tenemos una aceleración. Como les decía en el anterior video, la aceleración siempre va en el mismo sentido y dirección en el que va la velocidad. Entonces, esta parte de la física, de la mecánica clásica, estudia el movimiento a partir de definir cómo es la trayectoria que describe mientras se mueve. La dinámica, que es a lo que le vamos a dar foco ahora, es esta parte que estudia también el movimiento, pero lo hace a partir de decir que existe una fuerza responsable del movimiento. Entonces ya no le interesa qué trayectoria describe, sino que le interesa las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos y le interesa entonces saber cuál es la fuerza responsable que hace que ese cuerpo se mueva en determinada dirección. ¿Quién estableció todos estos conceptos? Fue Newton. Y lo hizo a partir de postular 3 principios, que también se conocen como leyes de Newton. Pero es más apropiado decirles principios porque los casos que se describen en la naturaleza no se cumplen como él lo propone. Entonces no pueden ser leyes universales porque hay muchos casos que escapan a estos principios. De ahí que es mejor decirle principio, pero si le dicen ley no pasa nada, está perfecto también porque se le suele decir así. Vamos con el primer principio. Como les decía, también se los conoce con muchos nombres, puede ser ley de la inercia, también, ¿no? El nombre famoso. Este primer principio lo que propone es que un cuerpo va a tender a permanecer en el estado en el que se encuentra. Esta es la parte teórica, ¿no? Que un cuerpo va a permanecer en el estado en el que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Tenemos un florero, ¿no? Este es un florerito apoyado en una mesa o un mueble, ¿no? Da lo mismo. Si no se está moviendo, quiere decir que está quieto. Quiere decir que está en reposo.
Si no se mueve, está en reposo. El reposo se caracteriza por tener velocidad igual a 0. ¿Por qué no se está moviendo? Entonces, este cuerpo está en reposo. Lo que propone el primer principio es que si este cuerpo está en reposo, va a tender a permanecer en reposo, como está en el estado en el que se encuentra actualmente. Y si este cuerpo se está moviendo con velocidad constante, por ejemplo, que es la otra forma, ese cuerpo va a tender a permanecer, a seguir estando, moviéndose con velocidad constante. Eso dice el primer principio. Ahora, el segundo principio, que es el conocido como ley del movimiento, también propone que existe una fuerza. Esto es lo importante entonces, que existe una fuerza, es la responsable de que el cuerpo se acelere. Entonces, el primer principio habla sobre que existe una fuerza sobre el cuerpo que es la responsable de que ese cuerpo se acelere. Esa fuerza se calcula como masa por aceleración. La masa es del cuerpo. La aceleración es la que está tomando el cuerpo también. Y la fuerza es la fuerza responsable del movimiento, del cuerpo. Esta fuerza suele llamarse fuerza neta. Neta o resultante, que eso es lo último que vamos a ver. ¿Qué significa esto de fuerza neta o resultante? Y con eso ya vamos a estar terminando esta parte. Entonces, la relación que existe entre el primer principio y el segundo es la siguiente. Volvamos al ejemplo del florero que está apoyado en una superficie. Cualquier superficie. Entonces, acá está el florero que no se está moviendo, tiene velocidad 0, está en reposo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Por el primer principio se nos garantiza que este cuerpo, si está en reposo, va a tender a permanecer en reposo. Y el segundo principio lo que nos dice es que si de repente aparece una fuerza sobre este cuerpo, esa fuerza que aparece ahora es la responsable, supónganse que aparece para allá, ¿no? Aplicada en este sentido, que es el más fácil porque es en el sentido positivo de X. Bueno, entonces, si aparece una fuerza sobre este cuerpo, lo que va a pasar es que este cuerpo ahora se va a acelerar por acción de una fuerza que lo está moviendo. Entonces, la relación que hay entre el primero y el segundo es que el primer principio me dice este cuerpo va a tender a permanecer en reposo. Si es que está en reposo, va a tender a permanecer así eternamente. Ahora, si aparece sobre él, empieza a aplicarse sobre él una fuerza que antes no estaba, cambia su estado. Es esta fuerza la que produce el cambio en el estado que traía este cuerpo y esa fuerza va a hacer que este cuerpo se acelere. Y esa fuerza se puede calcular con la formulita de fuerza es igual a masa por aceleración. Eso sería la relación que hay entre el primer principio y el segundo cuando el cuerpo está en reposo. El otro ejemplo que podemos ver es cuando el cuerpo se viene moviendo con velocidad constante. Para quienes juegan al fútbol, por ejemplo, les dan un pase, quiere decir, le pasa la pelota, entonces ellos lo que hacen es patear, por ejemplo, la pelota. La pelota venía moviéndose con velocidad constante, por ejemplo, y cuando la persona la recibe, la golpea, lo que hace es aplicarle una fuerza. Aplica una fuerza al golpearla, ¿no? Esta fuerza es la responsable
de que este cuerpo, en este caso, podría ser, cambie la dirección que venía trayendo y se acelere. Entonces, lo que quieren decir estos dos principios juntos es que un cuerpo siempre va a permanecer en el estado que trae inicialmente, a menos que aparezca una fuerza que cambie esta condición inicial. Si está en reposo, lo pone en movimiento, y si se está moviendo con velocidad constante, entonces lo que hace esa fuerza que se le aplica es cambiarle el sentido del movimiento y hace que el cuerpo se acelere. Y el tercer principio habla sobre estrictamente la interacción que va a haber entre los cuerpos. Lo pueden recordar así, ¿no? Fácilmente decir, el tercer principio, ¿de qué me habla? Me habla de la interacción que existe entre los cuerpos o entre un cuerpo y su medio ambiente. Este principio lo que propone es que todas las fuerzas vienen de a pares. Como les decía hoy, en la naturaleza se ve muchísimo cómo no se cumplen estos principios. Este también, por ejemplo, donde hay muchas fuerzas que no tienen su contraparte, sino que están solas. Ese tipo de fuerzas que no tienen su contrapar, no tienen su par, se les llama par complementario. Entonces esas fuerzas se llaman ficticias, ¿no? Que por sobre todo existen en la naturaleza y escapan a este principio. Al margen de eso, se puede acotar que todas las fuerzas vienen de a pares. Eso quiere decir que siempre vamos a tener el par complementario de cualquier fuerza que estemos analizando. Si volvemos al eterno ejemplo de nuestro florerito acá en reposo, que está apoyado sobre una mesa, ambos sabemos que tienen masa, ¿no? La masa 1 del florero, la masa 2 la de la mesa. Lo que nosotros notamos es que debido a la interacción que ocurre entre el florero y la mesa, aparece una fuerza que es la fuerza que la mesa hace sobre el florero. Y esa fuerza se dibuja sobre el centro de masa representativo de este florero hacia arriba, ¿no? Esto perpendicular hacia arriba. Lo que pasa que no quería que se me manche tanto el fibrón pasando por arriba esta parte azul. Entonces, este centro de masa representativo, desde acá nacen todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo 1 y esta sale, siempre es la normal, perpendicular a la superficie sobre la que está apoyada mi objeto. Este objeto puede ser cualquier cosa. Entonces acá tenemos la normal. ¿Qué pasa? La normal tiene su par complementario, que es la normal prima. A todos los pares complementarios se le pone el signito de prima. Esa normal prima aparece sobre la mesa y va en el sentido y dirección opuesto a la normal. Y esta es la normal prima. Como verán, estas fuerzas vienen de a pares, pero cada una se va a encontrar en un objeto. La normal es la fuerza que la superficie hace sobre el florero y la normal prima es la fuerza que el florero hace sobre la superficie. Nunca un par complementario va a estar sobre un mismo cuerpo, porque no puede, porque es una interacción. Sí o sí hace faltan dos cuerpos, o un cuerpo y su medio ambiente. Lo que pasa que, ¿por qué no vemos nunca estas contrapartes de las fuerzas? Porque nosotros elegimos un solo objeto de estudio y analizamos todas las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, si nos quedamos con el florero, ¿qué decimos? Bueno, la superficie le hace una fuerza que lo sostiene, por eso el florero no atraviesa la mesa y la rompe y sigue para abajo, ¿no? Cayendo, ¿no? La mesa lo sostiene. Como elegimos un solo cuerpo de estudio, si elegimos el florero, nos quedamos las fuerzas que actúan sobre él.
y ya no nos interesan las fuerzas que actúan sobre los otros cuerpos. Tenemos también la Tierra, que siempre está, el planeta Tierra, que hace una fuerza sobre todos los objetos que están en la Tierra. El florero está en la Tierra, así que va a haber una fuerza que la Tierra le hace al florero y una fuerza que el florero le hace a la Tierra. La mesa está en la Tierra, así que va a haber una fuerza que la Tierra le hace a la mesa y que la mesa le hace a la Tierra. Y así con cada cosa. Pero vean que acá están los pares complementarios. Si yo quiero dibujar la fuerza que la Tierra le hace al florero, desde el centro de masa hacia abajo, otra vez lo hice inclinadito para que no puedan ver las flechas y no se me mezclen los fibrones, pero esto es recto así. Hacia abajo la fuerza peso, que es la fuerza que la Tierra hace sobre este cuerpo. Se dibuja sobre este cuerpo porque está pasándole a este cuerpo. La fuerza que este cuerpo hace sobre la Tierra se dibuja sobre la Tierra, sobre el centro de masa de la Tierra. De la fuerza peso prima en dirección y sentido contrario. Entonces, en resumen, todas las fuerzas vienen de a pares. Y cada uno de esos pares, una parte aparece en un cuerpo y la otra parte aparece en el otro cuerpo. ¿Qué las caracteriza? Que tienen distinta dirección y distinto sentido. Si esta va hacia arriba, esta sí o sí va hacia el otro lado. Para finalizar, tenemos que hablar sobre la fuerza neta o resultante. Resulta que sobre un cuerpo pueden estar actuando muchas fuerzas, no solo una. Entonces, la fuerza neta o resultante, como dice acá esta palabra, surge del resultado, es el resultado de operar con las fuerzas, con todas las fuerzas que están sobre un cuerpo de estudio. El cuerpo de estudio elegido, ¿no? ¿Y qué sería operar? Operar a nivel matemático, es decir, sumo todas esas fuerzas que aparecen en un cuerpo. La fuerza neta entonces va a ser la responsable del movimiento de ese cuerpo. Responsable del movimiento del cuerpo. ¿Cómo se calcula? La idea es la siguiente. Que elijo primero mi objeto de estudio, elijo el marco de referencia, ubico el centro de masa y ese centro de masa lo ubico exactamente acá en el 0, 0 de XY y hago un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre o un sistema de fuerzas en donde van a aparecer directamente las fuerzas que aparecen sobre un cuerpo. O sea que paso de esta situación, de este dibujito del florero apoyado en la mesa, a tener el centro de masa del florero, si es que elijo el florero, ¿no? Ubicado en este centro. Y acá voy a empezar a dibujar todas las fuerzas. Empiezo con la fuerza que le hace la mesa al florero de contacto, ¿no? La normal es de contacto, porque están directamente tocándose la mesa del florero. Entonces una fuerza de contacto y va hacia arriba porque es la que sostiene. Entonces la saco del centro de masa y la ubico en el eje y la pongo acá y digo, esta es la normal. Luego, ¿qué digo? Tiene siempre la fuerza a distancia, que es la que la Tierra, planeta Tierra, hace sobre todos los cuerpos que están en él. A distancia tengo la fuerza peso. ¿Qué hago? La ubico donde corresponde, sobre el eje Y, hacia abajo. Fuerza, peso. Ahí voy ubicando mi sistema de fuerzas, el diagrama del cuerpo de toda esta situación, de este cuerpo, pero en este contexto. Y luego, por ejemplo, si digo que se está aplicando una fuerza que mueve el cuerpo convenientemente para allá, ¿no? El cuerpo se mueve para allá, esta es la fuerza aplicada. Entonces la dibujo para allá, con rojo. Esta es la fuerza aplicada. Por supuesto, esto es Y, esto es X. Si
yo tengo este sistema, lo que tengo que hacer es calcular la fuerza que está actuando en el eje Y y la fuerza que está actuando en el eje X. Separados se analizan las que están en el eje Y y las que están en el eje X. A su vez, tengo el dato de que el cuerpo se está moviendo horizontalmente. ¿Qué quiere decir eso, que se mueve horizontal? Que se mueve en X. Eso me da la idea que si se mueve en X, no se mueve en Y. Si no se mueve en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser 0. Esto lo sé porque el cuerpo no se mueve en Y, sino que se mueve en X. Este dato de que la sumatoria de las fuerzas que aparecen en el eje Y de ese cuerpo tiene que ser 0. Y luego necesito la sumatoria de las fuerzas que aparecen en X. En este caso simplificado, donde no tenemos ninguna otra fuerza más que la fuerza aplicada, lo que tengo que hacer es, como tengo que sumar, solamente me queda que la sumatoria de fuerzas en el eje X es la fuerza aplicada. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y, sumar la normal más el peso, es la fuerza normal más la fuerza peso. A su vez, todo esto me tiene que dar 0. ¿Qué es lo que pasa? Que a su vez la fuerza peso es negativa porque está en la parte negativa de Y. Entonces esto queda realmente más por menos, porque yo tengo que sumar, entonces es la normal más la fuerza peso, pero la fuerza peso es negativa, entonces es más por menos. Matemáticamente más por menos es menos, entonces es la normal menos el peso me da 0. Si despejo para allá, de acá, surge que la normal es igual al peso. Y me parece que esto es lo que confunde bastante. Esto de decir la normal es igual al peso. Esto se cumple de que la normal sea igual al peso siempre y cuando el cuerpo no se mueva en Y. Que la normal sea igual al peso, pero son iguales nada más en cuanto a número. No a que son el par complementario, porque ya vimos que la normal tiene su par complementario en el otro cuerpo, no en este, y la fuerza peso tiene su complementario en el otro cuerpo, no en este, que acá solamente se dibujan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo a la vez. Todos los pares complementarios de todo esto, de esta y esta, están en los otros cuerpos. Por eso es que son iguales, pero en cuanto a número, no porque sean el par. Entonces, en esta situación donde yo no tengo ninguna otra fuerza más que la fuerza aplicada, es donde a mí me queda que la fuerza neta responsable del movimiento del cuerpo coincide con la fuerza aplicada. Este es el único caso en donde yo solamente tengo esta fuerza. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tuviera rozamiento, ya les había mencionado que la fuerza de rozamiento entra acá, es una fuerza de contacto, es una fuerza que se opone al movimiento. Si el movimiento va para allá, sobre X, ¿no? Va hacia allá, entonces sí o sí la fuerza de rozamiento aparece acá en oposición al movimiento que lleva el cuerpo. Vean que la situación ya cambió. ¿Por qué? Porque ahora cuando plantee la sumatoria de las fuerzas en X, tengo que contemplar a la fuerza aplicada y a la fuerza de rozamiento. Y va a pasar lo mismo. La sumatoria de las fuerzas en X va a terminar siendo la suma de la fuerza aplicada más la fuerza de rozamiento. Pero como la fuerza de rozamiento está en el sentido negativo de X, termina quedando menos. Y acá es donde se desprende el problema, porque hay que calcular esta fuerza. Esta fuerza a su vez tiene un valor que se representa con esta letrita, que es una constante de rozamiento que depende de qué tipo de rozamiento es. Entonces vuelvo a decirles lo que les dije antes. ¿Por qué se les dice rozamiento cero? O sea, no hay rozamiento. Para que ustedes puedan
directamente anular este término y que siempre la fuerza neta responsable del movimiento del cuerpo sea la fuerza aplicada y no tengan que calcular todo esto aparte. Pero en la naturaleza esto sí está. Pero bueno, sepan que esto que estamos viendo es el modelo más acotado, donde solo hay una fuerza, no hay rozamiento, se mueve sobre la horizontal en Y, nada más. Porque ¿qué pasa? Que también este cuerpo podría estar en un plano que no es horizontal, sino que está inclinado. Acá tengo el cuerpo, se mueve para allá, bueno, está apoyado, ¿no? Masa M siempre, se mueve hacia allá, pero el plano ya no es horizontal, sino que está así, inclinado. Lo que se tiene que hacer es dibujarle las fuerzas, por ejemplo, la normal que habíamos dicho, que es perpendicular a la superficie ahora está así, entonces algo perpendicular a ella tiene que ser así, no puede ser así porque esto no sería perpendicular, esta es la superficie y esto es perpendicular, vean, el fibrón rojo es la superficie y el azul es el que lo cruza perpendicularmente formando un ángulo de 90 grados, eso quiere decir que la normal tiene que estar desde el centro de masa siempre hacia allá, así. Y también le tengo que dibujar siempre la fuerza peso, que es desde el centro de masa hacia abajo así, la fuerza peso. Vean cómo se hizo complejo el análisis de esto, porque se está formando ahora un angulito que antes no tenía. ¿Qué hago? Establezco esto. Vean que acá estaba derecho, ¿no? Establezco este eje, X, sí, así. Para acá y para acá. Vean que la normal está bien, está sobre Y, pero ya el peso no está sobre Y, sino que está formando un angulito acá con Y, acá. Y bueno, eso trae más complejidad para analizar esta situación. Hace falta descomponer con la regla del paralelogramo este vector, porque esto es un vector, porque es una fuerza, y encontrar las componentes que la fuerza peso tiene, la componente en Y y la componente en X que tiene acá. Esta es la regla del paralelogramo, hablaba sobre esto, ¿no? Esto es matemática pura, nos permite hacer esto. Y sacamos la componente del peso en X y la componente del peso en Y, que son ahora estas dos. Esta y esta. Y recién ahí puedo empezar a operar. Pero al tener un ángulo ya involucra el seno y el coseno. No lo vemos, no lo seguimos viendo, se los cuento nomás para que sepan de qué va esto. No lo seguimos viendo porque no fue sacado del programa de ahora, porque estamos en todo este contexto, pero antes sí lo veíamos. Y con eso ya terminamos todo.